Atlético Nacional. Es grandeza. Es grandeza. Atlético Nacional, la verdad, me demostró que es un equipo grande. En cómo te tratan, en la infraestructura que tienen, en las instalaciones que tienen, en todo el mundo nacional, en la cantidad de trabajadores que tienen para ti. Es un equipo que está a nivel de los mejores de Sudamérica, un equipo que está a nivel de Europa en cuanto a su infraestructura. Y es un equipo que la verdad se quedó en mi corazón. Yo también me quedé en el corazón de mucha gente de la hinchada de Nacional. Y fue ese equipo que me abrió las puertas otra vez para volver a Colombia. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol hoy con Andrés El Rifle Andrade. Jugó en Colombia, jugó en México, jugó en Selección Colombia, tiene una historia de Colombia frente a Bolivia, ahora juega en Boca Juniors, una figura, talentoso, hijo de una leyenda del Cali. Andrés, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Bueno, por el principio, difícil que en la casa de Adolfo Andrade no se hablara sino de fútbol, se jugara fútbol, se viera fútbol, mejor dicho, desayuno, almuerzo y comida fútbol. ¿Cómo fue eso con su papá, que fue figura del Cali? Primero, agradecerte por la invitación y ya después, creo que de mi conocimiento desde que nací se respira fútbol en mi casa. Toda mi familia es futbolera por parte de papá y por parte de mamá. Mi mamá también es hermana de jugadores de fútbol, de Ángel María Torres, que también fue Leyenda del Cali. leyenda del Cali, jugador de Selección Colombia. Mi papá, pues, que en paz descanse, que él es el verdadero rifle, el que le apodaron el rifle. Y nosotros pues fuimos, junto con mis dos hermanos, heredando ese apodo, heredando esa sangre de futbolista, heredando ese don, heredando ese talento y bueno, gracias a Dios, mi papá yo creo que puede estar orgulloso porque pues él esperaba que todos jugáramos profesional y los tres hijos lo hicimos. O sea, le cumplieron al viejo. Sí, claro, al viejo le cumplimos en vida. Creo que si algo podemos estar tranquilos en este momento es de que le cumplimos en vida a mi padre, le cumplimos a mi madre y creo que aparte de futbolista hemos sido buenos hijos y buenos seres humanos. Claro. Ahora me contaba algo que estábamos recordando, que también tiene otro hermano, aparte de José, Sí. Andrés y el Gustavo mayor, Adolfo. Gustavo Adolfo. ¿Él en dónde jugó? Recuérdeme quién fue él y de qué jugaba. También jugaba, era delantero, pero cuando estaba jugando, cuando lo utilizaban, cuando jugó en Santa Fe en el Cóndor fue centro delantero, en Santa Fe lo utilizaban de 10, alcanzó a estar en América, alcanzó a tener pasos por Tuluá, jugó en el fútbol venezolano, en el fútbol centroamericano y bueno, de pronto la carrera no fue tan exitosa por las lesiones que tuvo, pero también jugó profesional. Y no había redes, no había mercadeo, no había televisión todo el día. No, en ese Difícil tiempo, para él, ¿no? sí, claro, en ese tiempo tú sabes que todo era más por lo que se veía en la televisión, en lo que se podía percatar en el estadio, pero pues no había tanta vitrina como la de ahora, que son las redes sociales, que tú puedes ver el fútbol de todo el mundo y conocer a todo el mundo, o colocar un nombre y de una lo googleas y de una te aparece, entonces fue diferente. Claro. Bueno, ¿y cómo era el rifle papá en la casa? Les decía, bueno, vamos a entrenar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que jugar fútbol, caminábamos para el estadio. ¿Cómo era eso con ellos? No, si bien dices que no había redes sociales, pues tú sabes que el fútbol antes tampoco era como lo es ahora, digamos, económicamente, de que uno podía hacer sus ahorros, podía hacer sus cosas. Tú sabes que la mayoría de jugadores de esa época no ganaban lo suficiente, ganaban como para vivir bien, para vestirse bien, para tener su auto, pero pues tampoco se pensaba en el más allá. Entonces mi papá siempre fue un papá trabajador, fue un papá muy, muy trabajador, un don de persona impecable. Yo creo que eso fue el gran legado que nos dejó y que dejó a toda la gente que lo conoció. Era muy amigable, entonces a raíz de eso mi papá siempre fue trabajador. Siempre nos inculcaba de que siempre hay que seguir hacia adelante, que uno puede caer, puede
derrotarse, pero pues en la vida siempre hay nuevas oportunidades y yo creo que eso no lo inculcó muy bien. Ya lo que dices en la parte del fútbol tiene que ver mucho mi madre. Mi madre, lo hablo a título personal, pues conmigo era quien me acompañaba a los entrenos, quien pagaba los torneos en el barrio para poder jugar en microfútbol, porque jugábamos era microfútbol en cemento en el barrio. Cuando hacíamos los torneos éramos jugar en canchas de cemento. Entonces mi mamá era la que estaba siempre acompañándome. Mi papá obviamente es una pieza fundamental porque él hablaba ya cuando empecé a llegar al Deportivo Cali, cuando yo empiezo a hacer mi carrera de inferiores. Me lleva a mi padre, me lleva a mi tío Ángel María Torres, que estaba en ese momento recién entrando en Deportivo Cali como técnico en la inferior, y ellos son los que me llevan a cumplir. Pero mi padre, créeme que cumple un rol muy importante en lo que es la enseñanza para nosotros de lo que es el fútbol, el aprendizaje, el tener ese amor por el fútbol, más que todo pasión, es el amor que le tenemos al fútbol, porque en la casa se respira eso, el amor por el fútbol. Lo sufrimos cuando no nos va bien, como se ponía mi papá o como se pone mi mamá todavía. Cuando nos va muy bien, pues ellos son los primeros a felicitarnos y son los primeros a alegrarse. Entonces yo creo que eso nos dieron. ¿Y qué decía el rifle? Daba consejos, le decía, parece así, mijo, ¿por qué no la paró así? Comentaban los partidos ya, pues a medida que fue creciendo usted, comentaban también los partidos. ¿Cómo era él? Mi padre, yo creo que lo que más influyó fue en la pegada. En ese entonces pues no había tanto el gimnasio como lo hay ahora, o tanta versatilidad para tú fortalecer o para poder tener fuerza o una buena pegada. Él nos hacía, en los balones de plástico, los llenaba de arena. Sí. Y nos hacía golpear las pelotas de arena. En el barrio. En el barrio, claro, descalzos. A mi hermano, al mayor, le abonaba que era muy frío a la hora de definir. Créeme que yo vi jugar a mi hermano y para mí era el ídolo, porque jugaba muchísimo el mayor, jugaba muchísimo. Lastimosamente, pues esto a veces también es de un poco de suerte, un poco de esforzarse, de no dejarse derrotar. Pero mi papá, créeme que nos influía mucho. Ya después, cuando en los partidos, cada que terminaba el partido nos hablábamos, me llamaba, me felicitaba cuando había que felicitarme. Cuando no me iba tan bien, no me regañaba. Eso sí lo tengo muy claro. No era como que... Porque uno como jugador, tú llegas a la casa, cuando llegas con la derrota, llegas muy decaído y tú lo que necesitas es como un abrazo, ¿me entiendes? Y él era eso, como que no pasa nada, se pudo haber hecho mejor, o de pronto decía, tus compañeros no estuvieron tan finos, por eso no te viste, cosas de esas que te volvían como a reconfortar y como que dar esa tranquilidad, porque pues muchas veces uno tiene la persona en casa es quien te dice, no, tenías que ser mejor, y eso es lo que yo creo que uno no necesita. Uno necesita es como la voz de aliento, como la persona que te diga, no, tranquilo, que va a salir, porque pues uno viene bien destruido, con la cabeza caliente. Claro. Y como quedarte ahí en la herida no era bueno. Entonces él era la persona que no, tranquilo, que las cosas van a salir bien, el próximo partido hay que entrenarse mejor y cosas así. Y el fútbol que es tan frío, ¿no? Quizá ingrato, en pocas oportunidades encuentras el DT padre, que le importe lo humano, que le importe lo que pasa más allá del entreno, más allá del partido, más allá de que hiciste gol o no hiciste gol, si viste la amarilla o la roja. Eso es como que yo lo veo como un problema del fútbol, o no sé, o dentro de la misma burbuja lo que pasa. ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo creo que ya a lo largo de mi carrera y la experiencia que uno tiene obviamente jugando el fútbol, uno ha pasado por tantas de estas situaciones que uno mismo, por lo menos yo he sacado como mi resumen y mi análisis de ese tema. El fútbol sigue siendo un deporte, más allá de que sea el deporte más pasional del mundo, el más famoso en el mundo, sigue siendo un deporte. Y a raíz de eso yo creo que va avalado con los resultados. Tú puedes jugar muy bien o te puede ir muy bien, pero si no están con los resultados no sirve de nada. Y a veces la gente te critica por el resultado, porque muchas veces ni ves el partido, y hoy más que hay redes sociales pues peor, ni ves el partido y pregunta cómo quedaron. No saben ni cómo jugaron, ni cómo le fue o por qué perdieron.
o por qué empataron o por qué pasaron lo que pasaron, sino cómo quedaron y solamente importa el resultado y desde ahí te juzgan. De lo que tú dices, una muchas veces como futbolista, las personas lo ven solamente como futbolista, no saben que nosotros somos seres humanos, que tenemos todo índole problemática que puede tener un ser humano, que podemos llegar a un encuentro, a un partido con fiebre, con gripa, digamos con una discusión con la esposa, con el hijo enfermo, con el hijo en la clínica, con los papás en la clínica, como me tocó mucho tiempo jugar ahora último con mi papá en la clínica. Y son cosas que te vienen a la cabeza y como que no te dan esa paz mental para tú poder desarrollarte 100%, que es lo que hoy en día hablan mucho los coaching. Claro. Lo que tú dices de los entrenadores, pues ahora también que yo pues lo estudié, pues el curso de entrenador, lo sigo estudiando porque me gusta el tema, porque me veo de pronto dirigiendo más adelante. Créeme que ese análisis que tú hiciste es muy válido. Es muy válido y te felicito porque si algo es importante, yo creo que en la vida es conocer al ser humano. Es que un técnico te diga, yo creo que ahí se consiguen grandes resultados en los equipos, que un técnico te diga cómo amaneciste, cómo está tu familia, está todo bien en casa, para poder que tú des tu 100% como futbolista, como tu rendimiento, que tu cabeza esté, que tu cuerpo esté para poder rendir. Porque nosotros... Yo meto el fútbol porque es lo que lo juego y lo que puedo hablar, no meto los otros deportes, pero yo creo que puede ser muy parecido en los deportes de alto rendimiento de que para poder que tu físico responda, tu mentalidad tiene que estar muy fuerte para poder que tú puedas dar el 100%. Por eso hoy en día se han puesto tan de moda los coaching, tan de moda la nutrición, tan de moda el entrenarte. Todo un equipo alrededor del deportista. Porque se vuelve uno como una empresa, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que estar ejercitando todo para poder llegar 100% a un partido y más allá de que a veces la gente te critica a ti, pero pues tienes que saber que son 11 personas tratando de hacer y cuando 2, 3 de pronto no andan bien, pues el equipo pierde y se te lleva todo y obviamente somos un equipo, pero es por eso lo que te digo, somos seres humanos, nos podemos equivocar, muchas veces nos juzgan que queremos equivocarnos, nadie quiere perder, nadie quiere botar un gol, nadie quiere errar un pase, nadie quiere cometer una falta, golpear a un rival que es compañero de fútbol y lesionarlo. Entonces todas esas son cositas que uno va aprendiendo en este camino del fútbol. Claro, y en medio de todo esto va uno al barrio y jugaba en la cancha de micro para divertirse, para tirar paredes, ustedes que son talentosos, para tirar un túnel, para tirar un sombrero. Sí, para divertirse. Es la esencia del fútbol y es de donde ustedes vienen. Quizá eso también los hace especiales a ustedes, los que vienen del barrio, del micro, de la calle y que se ha perdido mucho. ¿O cómo recuerda usted esos tiempos de barrio, de juego, todo el día en la calle, la mamá y el papá? Venga, éntrese, mijo, que ya es la noche. Ahorita hay que sacarlos, hay que sacarlos de la casa. Sí. Entonces, ¿cómo recuerda eso en el barrio, en la calle, divirtiéndose, no te preocupaba nada, quizá viendo los sueños? Sí, no, tal cual es lo que tú estás diciendo. Mira, yo creo que mi despertar era pensar en fútbol. Coger un balón, dominar un balón, ir a buscar y tocarle la puerta a mis amigos, porque pues antes no existía un celular. Hey, veámonos en tal lado para jugar. No, salga a la calle, toque la puerta a ver si el amigo está para poder salir y conseguir un equipo. Y saque el balón. O conseguir por lo menos 6 para poder jugar 3 contra 3, colocar 2 piedritas, porque en el barrio tocaba así, ni siquiera las banquitas, pues las banquitas los tenían los mayores. Y que apareciera ¿no? No, ese aparecía porque aparecía, con lo que sea lo hacíamos, pero gracias a Dios siempre en mi casa, por lo menos mi papá siempre nos tuvo un balón, yo siempre llevaba el balón para jugar, no era como esos que decían, si no me mete no me llevo el balón, no, porque yo jugaba bien. La ventaja suya era que usted sí jugaba. Sí, no, pero lo que tú dices, yo creo que esa picardía de la calle, esa, como uno la llama en el fútbol, el tener calle para jugar, el poder hacer esa magia, porque muchas veces me pasa a mí en los partidos, después uno ve las repeticiones o la gente dice, ¿qué jugada hiciste? ¿La practicaste? Pues no, son cosas que te van saliendo en el momento, que van fluyendo. Ves algo que tienes un rival así encima, tienes que sacarlo para algún lado y te va fluyendo las cosas, pero porque ya lo hiciste en la calle. Lo que tú dices de pronto es que hoy se ha vuelto el fútbol muy metodólogo. Obviamente han salido nuevas corrientes, nuevas ideas del fútbol desde Europa, desde España, desde Alemania, desde Francia, que yo creo que son los que están mandando ahorita la parada, desde Holanda, obviamente. Y
y la verdad que se vuelve el fútbol formativo más allá de la picardía de la calle, lo quieren volver más formal, más de estudio, más metodólogo, más de los cuadernos y a veces se pierde lo que tú dices, la picardía. Igual siguen saliendo todavía muchos talentos que siguen siendo del barrio, que no tienen de pronto esas pequeñas cosas para adaptarse a eso y siguen saliendo la picardía del barrio. Bueno, ¿y cómo empieza a hacer ese camino ascendente desde el barrio a empezar a visorar que podría jugar profesional, que podría cumplir el sueño, que podría también cumplirle el sueño a papá y a mamá, que podría seguir lo que hizo Gustavo? ¿Cuándo empezó usted a darse cuenta que eso podría ser? No, yo creo que desde muy pequeño yo tomé el fútbol con amor, con pasión, pero también como una salida. Vengo de un barrio, digamos, es barrio bajo, pero pues tampoco tan distrito, ¿me entiendes? Sí. Gracias a Dios pues tuvimos una casa siempre, tuvimos una comida siempre, gracias a mis padres. A veces, obviamente, en algún momento de mi infancia hizo falta un calzado, por así decirlo. De pronto toca jugar con zapatos rotos, sin zapatos, porque pues rompía lo único que tenías para el colegio. Yo me acuerdo que mis padres, bueno, mi madre más que todo, sí, me cascó bastante por llegar, romperlos. sí, por llegar con los zapatos rotos, los del colegio sucios, rotos, los pantalones por jugar en el colegio. Pero siempre fue la salida mía. Yo creo que gracias a Dios tampoco me dejé consumir de pronto de los vicios del barrio, de todo lo que conlleva vivir en el barrio, porque siempre pensé en que si lo hago, no voy a ser futbolista profesional. Si lo hago, no voy a mejorar como futbolista profesional. Siempre tuve esa visualización de que lo iba a hacer y como te digo, obviamente quería ayudar a mi familia, obviamente quería emular a mi papá, quería hacer lo mismo que mi hermano mayor, que en ese momento lo estaba haciendo. Y la carrera después del barrio, mi tío Ángel me vio jugar y me lleva a jugar con Cerrito Fútbol Club, se llamaba. Cerrito es un pueblo del Valle, sacó un equipo y lo inscribió en liga y ahí fue el primer año que yo jugué Liga del en la Valle. Liga del Valle, como liga. ¿Y ya cuántos años tenía ahí? Tenía 10 años, Ah, no, está tenía 10 años, porque ya... como su hijo Juanfer. Sí, más o menos, porque ya cuando cumplo 11, llegó mi tío Ángel María, se va para el Cali y él me lleva para el Cali también. Y ahí llegó el Cali. Me acuerdo que el primer técnico que tuve en el Cali fue Henry Caicedo, la Mosca, que en paz descanse. Leyenda. Él fue el primer técnico que tuve. Pasé por Leyendas del Cali como técnico. Y ahí hice mis inferiores en el Cali. Estuve casi desde los 11, 12 años hasta los 17 años estuve en el Cali. El Cali. Y después cambié de color. Después del Cali, lastimosamente no se dio la oportunidad para debutar. Ellos lo vieron de pronto por mi estatura y por mi peso, que era muy delgado y muy bajito, porque no me había terminado de desarrollar. Yo me desarrollo casi a los 18, 19 años. Entonces no me dan la oportunidad y yo ya había cumplido, creo que mi etapa en esas primeras en reserva, y ya quería un paso más. Entonces salgo con un amigo de mi padre, que es amigo mío, que la verdad le tengo mucho agradecimiento, y me manda con el hijo de él. El hijo se llama Yeye, el señor se llama Don Víctor. Me manda para Uruguay, a probar a Nacional de Uruguay. ¿Y cómo hace un flaquito que le decían que no estaba? Ahora les dicen que se armen, ¿no? Ármese. ¿Cómo hacía un flaquito sin estar armado, como dicen ahora los pelados en los clubes, para ir a Uruguay, a donde es fútbol físico, a donde es metiendo, corriendo, luchando? ¿Y cómo hizo? A mí me surge esa posibilidad porque yo casi desde los 16 años empecé a jugar apuestas, que sea apuestas de partidos. Sí. Entonces yo con los 16 años empecé a jugar con gente muy mayor. Siendo flaquito, en Cali, siendo flaquito, siendo liviano, pero pues era ágil, era rápido, me podía sacar a 1-2 y pues esa era mi condición, o fue mi condición, o sigue siendo mi condición. Que podría driblar muy fácil, obviamente me faltaba peso, eso lo sabía, pero pues lo trabajaba, creo que ahí tengo que agradecerle mucho al profe Arboleda, Jairo el maestro Arboleda, que él desde que me tuvo en la juvenil me ponía a hacer todos los días barras,
Cristo, fondos, flexiones de pecho, abdominales. Y usted, Para empezar, y yo L. No cogía cuerpo, pero sentía que mi cuerpo estaba más fuerte. Y en Uruguay cuando llego, la verdad, el fútbol en Uruguay lo trabajan muy diferente a lo que en Colombia. Lo viven ¿más intenso? sí, es muy intenso. Aparte el gimnasio te lo ponen de pequeño, pero gimnasio, o sea, pesas, mucho arranque, mucha sentadilla, mucho desplazamiento, trabajar trineo sobre la playa. Entonces, esos 3, 4 meses que yo estuve en Uruguay, la verdad me sirvieron muchísimo para seguir desarrollándome. Aparte también a mi crecimiento personal, porque salí de la falda de mamá, de papá, empecé a conocer lo que es el mundo afuera, empecé a conocer otras cosas y yo creo que eso también me hace madurar y me hace desarrollar como hombre, como ser humano. Y cuando vuelvo a Colombia, porque no se dieron las cosas en Uruguay por motivos pues de que allá no pagan mucho. La verdad el fútbol uruguayo es Sí, claro. muy bajo en pago, entonces tampoco como que nos iban a cubrir mucho el salario. También tuve un problema pues que tenía los derechos deportivos en el Deportivo Cali. Entonces yo llegué a Colombia, le dije a mi padre que no iba a jugar más, le dije a mi madre que no iba a jugar más, que iba a estudiar. Mi padre me consiguió una beca en la Universidad Libre y justamente ese es el detonante de mi carrera, porque la beca la consiguen porque iba a haber un torneo de universidades aquí en Bogotá. ¿De school? Venimos a jugar, no, ese torneo era de todas las universidades libres Ok, sí. de todo el país. Se reunieron aquí en Bogotá. En la Universidad de Bogotá y en la Pereira habían jugadores sub-20. Yo en ese momento tenía 18 años ya. Habían jugadores sub-20 y esa vez salimos campeones. La verdad que pues yo soy la figura del torneo y a mi papá le empiezan a decir, creo que en ese momento se le acercó Santa Fe a decirle que me dejara. Eso hubiera sido una gran decisión jugar en Santa Fe. No, sería buenísimo, la verdad que siempre me pareció jugar en Bogotá. Nunca he tenido la oportunidad de jugar en Bogotá. Obviamente uno nunca cierra las puertas y todavía me puede dar. Y cuando llegamos a Cali, mi papá habla con el profe Diego Isonomaña, justamente en el 2008, que me deje entrenar, que me deje probar. Y me dan la oportunidad de probar y cambio, como tú dices, cambio de bando. Ya del Cali pasé al América. Cambio de color. Y pasaron nomás 3 meses para que me hicieran un contrato en el América, en el equipo profesional. Y como a los 5 o 6 meses debuté. Debuté justamente en un clásico, en un partido de Copa Colombia, que en ese tiempo se llamaba así. Que jugaba la reserva con los que se quedaban de la profesional y jugamos ahí. Ahí fue que el primer partido. Y ya el partido como profesional en la liga como tal pasaba en agosto. Pasaron esos tiempos, seguí jugando Copa, jugaba reserva, jugué todos los partidos de Copa, pero pues así en la liga como tal, debuté ya en agosto. Y de ahí ya para allá pues ya lo que... Escribió la historia. Sí, señor. ¿Y entonces qué es Diego Maña para usted? No, Diego Maña es una persona que le tengo mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño, porque me dio la oportunidad que creo que todo mundo de niño, de joven, siempre espera, tener esa oportunidad de jugar al fútbol profesional. Él me dio esa confianza. Aparte, me explotó algo que yo no sabía que lo tenía, porque yo toda la vida en mis inferiores siempre fui volante 10. 10 creativo en la mitad, no me veía en otro lado. Y él lo puso de que Él puso de extremo. abierto. Ahí empecé a jugar de extremo, jugaba de extremo por izquierda con él, de extremo por derecha, porque en ese momento jugábamos con doble delantero, estaba el ídolo Adrián Ramos en ese América y me explota otra condición mía, ya la velocidad, porque el tranco largo, el cambio de ritmo, el tener buenas asistencias por la banda, entonces descubre otra posición en mí, como así decirlo. Adrián Ramos, ¿qué era en ese América? Yo, Adriancho, la verdad, cuando subí, yo lo veía como un ídolo. La verdad, cuando lo voy a entrenar, la forma de entrenar y la forma de jugar, por eso lo disfruté muy poco. Lo disfruté casi 3 meses porque ahí es donde lo venden en Alemania. Pero la verdad, Adrián es primero una excelente persona, un gran ser humano y como jugador es un gran jugador. La verdad que tuve, como se dice, muchos padrinos, muchos padres por
por la forma de ser mía, de pronto de ser buen muchacho, de ser tranquilo. Estuve mucho del lado a Pablo César Arango, a Gerson González, a Iván Vélez, a Carlos Valdés. Creo que ellos como que trataban de arroparte en lo que era tu crecimiento, porque pues ellos ya Habían jugado. y habían vivido lo que es la fama, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces como no dejarte es como quitar ese carril, y aparte pues la crianza que tuve en casa fue rígida por mi padre y por mi madre, y yo creo que eso ahorita estoy muy agradecido, porque si no fuese otra la historia. ¿A usted también le tocaba cambiarse en el camerino de las verrugas? Me dijo Johan Arango, que ni siquiera estando Pablo César en el Sí, camerino de los grandes, que usted les tocaba allá y Sí, que sí, claro. no lo dejaban arrimar. ¿Y usted cómo veía eso? ¿Qué hacían? ¿Se reían, mamá? Nosotros nos llamaban las abejitas. ¿Ah, sí? Teníamos un uniforme dorado con negro, así rayado. Entonces nos llamaban las abejitas. A todos los que estábamos entrenando De las reservas. del lado de allá. Sí. Eran algunos de las reservas, otros que estábamos a prueba, como llegué yo, como llegó Johan, como estaba en ese momento hasta el hermano de Fabián Vargas, Iván Vargas, Almarino, bueno, otros compañeros que estaban ahí entrenando. El mismo Avilés Hurtado también estuvo probándose de esa manera. Estábamos en un camerino que era de la reserva, no estábamos en el de la profesional, pero pues lo teníamos todo, pues igual tenías un camerino, tenías una ducha, te daban ropa de entrenamiento, entonces pues tampoco es que necesitáramos más. Claro. ¿Y los molestaba mucho? Que habían unos muy cansones, me contó Johan, aquí en este mismo lugar. No, es que ese América era cansón. Sí. No diga bastante. quién es. Bastante. Yo pues tengo muy buena amistad todavía, que lo aprecio mucho, con Carlos Preciado, Delantero. con Edison Tolosa. La verdad Figuras. que ellos, hice una gran amistad con ellos, con David Holguín, que estaba en ese momento. Pero la verdad ellos en América en ese momento tenían dos camerinos. Era un camerino Ah, ya también. de los blancos. de los blancos y de los negros. Claro. Nomás había uno que cambiaba de los negros. Ya cuando yo pasé el camerino, que ya jugué varios partidos y me pasaba el camino, también me cambiaba con los negros, por lo que te digo, porque siempre la mayoría de las relaciones y de los grandes amigos que he hecho en el fútbol, la mayoría son negros. Ah, sí, también. La noche de Cali es muy brava. Sí, sí, es brava, la noche de Cali es brava. Y Como para la un noche, jugador famoso. como la noche en todos lados es brava. En todos lados es brava. Ya es como tú la sepas manejar, hasta dónde le permitas llegar a esa fama, a esa emoción que se vive obviamente estando en la calle, ya hasta donde tú le permitas llegar. Es brava como en toda parte del mundo donde he estado, he conocido, y la verdad es brava. Es brava. Claro. Bueno, ese América con tantas figuras, con tantos jugadores importantes también lo llevó a buscar nuevos aires en equipos quizá no tan grandes, pero donde tuviera la oportunidad de jugar. Así va al Atlético Huila. Creo que jugó 32 partidos, 30 partidos, más de 30 partidos. Sí. Va al Tolima. ¿Cómo fue esas experiencias en Neiva y en Ibagué? Ciudades intermedias, pero también con equipos relativamente importantes. Mira que todo va de la mano con lo que tú empezaste diciendo. Yo creo que un técnico tiene que también tener ese toque de ser humano, ese tacto de persona. Cuando estábamos en América, obviamente nos debían 9 meses. Estaba la situación difícil en mi casa, muy difícil en casa, económicamente. Yo me acuerdo que en el terremoto que hubo por esos años, 2006, 2005, no me acuerdo, la casa de mi madre la cuarteó. Entonces llovía y se nos inundaba la casa. Entonces también de los... Usted está en América. Yo estaba en América. Pero no apareció. No aparecían. Inclusive creo que cuando yo recién firmo el contrato y me aumentan, a mí me hacen un paguito ahí, y es donde le compro el carrito rojo a mi papá, un Sprint. Estos días en redes sociales subí que yo iba andando en mi carro que tengo ahorita, y vi el de al frente y como que se me recordó. ¿Cuál, el Camaro? ¿Cuál es el que tiene usted? ¿Usted no tiene Tengo un Jaguar. Un Jaguar negro. Bravo, ¿no? Tengo un Jaguar lindo. Él lo tiene a la orden. Y yo le compré ese carro repado, pero teníamos necesidades. Me llega la llamada, estábamos concentrados con América, haciendo pretemporada con el profe Aponte, y ya teníamos un poco de
había tenido un encontrón con el gerente que nos quería bajar el sueldo, que le firmáramos un documento donde la mitad de la deuda la sanáramos. Entonces como que las cosas no iban bien, obviamente por la situación que está viendo América en ese entonces, que ahí al otro año es que desciende. Me llama el teacher Berrío, estábamos concentrados, una llamada, recibí en el celular y el teacher Berrío me llamó. Y me dijo, Andrés, ¿cómo estás? Soy el teacher Berrío, técnico del Huila, obviamente yo sabía quién era, que en paz descanse, también murió hace poco. Y me dijo, quiero tenerte en mi equipo. Yo le dije, ¿dónde le firmo? ¿Cómo me voy? De una. Quería algo más en mi carrera. Un aire también, ¿no? Un nuevo aire, una nueva experiencia, progresar. Y yo creo que en mi carrera siempre, uno dice que como equipo, obviamente está un equipo grande como América, pasar a un equipo más chico, por decirlo así, que era el Atlético Huila. En mi carrera siempre ha pasado donde he estado y eso siempre me ha dado un nuevo empujón para volver a impulsar mi carrera. En ese entonces fui al Huila, la verdad que la pasé muy bien, viví en la casa de una familia que la verdad me ayudó en todo, me daba comida, obviamente yo se la pagaba porque pues mejoré el sueldo. Lo apoyaron. Sí, no, pero me apoyaron en todo. Ellos después era como familia, iban al estadio, pues yo les daba las boletas, conocí muchas personas. De ahí juego un año completo. Y con lo que yo te decía, lo de la casa, yo pues obviamente uno necesitaba una venta, una compra para poder arreglar la casa y ahí aparece el Tolima. Ahí aparece el senador. Yo pues en ese entonces no sabía que los contratos se renovaban automáticamente. Con el Huila se me renovó automáticamente. Que inclusive yo había tenido unas conversaciones con Millonarios, pero en ese Millonarios, como tenía la renovación con el Huila, no se quiso meter en ese problema. El senador sí se metió en ese problema. Me dijo, mijito, véngase para acá que yo arreglo ese problema, usted tranquilo, hombre. Así fue, me fui para allá, me compré el 50% del pase y con eso pues... ¿Cuánto valió el rifle Andrade al Tolima? ¿Cuánto le costó? El 50% del pase, el senador me lo compró por 250 millones de pesos en ese entonces. Platica, ¿no? Imágenes del tiempo y como estábamos, platica, ¿no? Platísima. Sí. Sí, ahí fue que remodelé la casa de mi madre de una. Lo primero que yo sabía que iba a hacer era eso. Y ya cuando eso lo hice, ya estábamos en Tolima, con Carlos Preciado, que volví y me lo encontré allá. Los dos fuimos y sacamos en financiación un carro, el mío, y él sacó una camioneta. Y ahí fue que yo tuve el carrito rojo, que siempre lo tuve pues estando en Tolima. Inclusive ya cuando me voy para México, mi papá se queda con el carro y todo. ¿El Spring? No, ese ya era un Kia Cerato. Ah, un Kia Cerato. Un coupé. O sea, todos los carros se quedaron para su papá. Siempre quedan para mi papá, siempre. Y el hombre vacilaba en Cali en los carros. Mi papá los cuidaba, mejor dicho. ¿Sí? Lo mantenía con un poco de trapo ahí. Todavía en la camioneta tengo los trapos ahí que mantenía eso para limpiarlos a cada rato, pero él siempre se quedaba. Ya luego el Kia, como estaba pasándoselo, cuando estaba obviamente en México, pues gracias a Dios, uno ya ganando mucho mejor y ya le cambié el Kia por una Kia Sportage, por una camioneta. Y obviamente se la cambié para él, porque mi papá siempre soñó con tener una camioneta y pues gracias a Dios se la regalé. ¿Y es que le gustan mucho los carros a usted? Sí, a mí sí me gustan mucho los carros. Me gustan mucho los carros porque desde pequeño con mi hermano jugábamos un juego que se llama Need for Speed. Mis 3 hermanos jugábamos y entonces siempre me gustaron más que todos los deportivos. Sí. Y siempre obviamente soñé con tener un deportivo y pues gracias a Dios lo conseguí. El Jaguar. El Jaguar, sí. Igual en México también tenía un deportivo, tenía un BMW Convertible. Ok. Bueno, ¿y cómo es jugar en México? ¿Cómo es llegar a México? ¿Por qué va tanto jugador figura a México? Porque es como un destino atractivo y agradable para los jugadores sudamericanos. Incluso dicen que equiparado hasta con algunas ligas de Europa. No lo sé porque no conozco los valores, pero ¿por qué van? Yo creo que México es una de las mejores ligas del mundo por lo competitiva que es, por lo que tú dices, porque van y escogen los mejores suramericanos y se lo llevan para México. Antes había la regla de permitir naturalizados y extranjeros, entonces había a veces equipos como nos pasó a nosotros que teníamos casi 10
extranjero, ya siendo naturalizado, pues yo jugaba así, Tigres también lo tuvo, Monterrey. Pero México para mí es como mi segundo país, es mi segundo hogar. Inclusive yo me hice mexicano porque mi hija María Celeste nació en México. Y allá también me pasa algo muy parecido a lo que pasó acá. Yo llego al equipo más grande de México. Cuando el día que llego al aeropuerto, la verdad, ¿Lo estaban esperando? era algo que no me esperaba. Era algo que yo no me esperaba. No me esperaba esa convocatoria de gente. Había casi 100 periodistas, 100 cámaras, como 500 hinchas, y yo, ¿a dónde llegué? ¿A dónde llegué? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Y ahí uno se da cuenta de la grandeza de la institución, el cómo te reciben, el que te dan. Entonces, llegar al equipo más grande de México, yo creo que fue algo muy hermoso para mi carrera, algo muy hermoso para poder haberle contado a mi padre, para contarle a mis hijos, a mis nietos cuando los tenga. Yo creo que es algo muy lindo. Y en México el fútbol es diferente, es un fútbol más rápido, es un fútbol más de transiciones, no es de mucha pausa. Creo que hasta el tiempo efectivo de juego se juega mucho más porque siempre están jugando continuamente. El jugador colombiano gusta mucho por lo mismo que hablábamos, por la picardía, por la velocidad, por la agilidad que tiene. Entonces, y también porque obviamente es más barato que el brasilero, que el argentino, entonces obviamente agarra mano de ahí. Bueno, Y como tú dices, la liga es muy bien paga. La verdad que paga muy bien la liga mexicana. Y ahí en América cuando estoy un año, llega un técnico argentino, no me tiene mucho en cuenta, entonces... ¿quién es? El Turco Mohamed. El Turco Mohamed llega a América, había muchos que en América tenía grandes jugadores, todos de selección. Yo llegaba a un equipo que fue campeón, entonces no tuve, digamos, muchos minutos con él. También veía que iba a pasar lo mismo, entonces hablé con la directiva de América que me prestaron y me prestaron a Jaguares de Chiapas. ¿Y allá cómo le fue? No, excelente porque ahí conozco otra posición, otra que no sabía que podía hacer, que podía jugar con el profe Bueno, Sergio Bueno, ese era el nombre de él. Me dice que desde que me llamó, desde que eso antes era el draft, en el draft América me dice, Mercado de piernas. ese día me dice, vas a ir a jugar con Jaguares de Chiapas, inclusive me incrementan el sueldo. Era una ciudad muy pequeña, pero pues nosotros veníamos de Ibagué, entonces con mi familia me estaba contento, ya teníamos a mi hijo, mi esposa estaba embarazada. Y vamos para la travesía para allá, conocemos hasta las personas que nos trabajan en casa, que nos ayudaron. Y ahí conozco otra posición, ahí juego de doble 5. Jugábamos con un 5, 2, 3 y yo era del 2. Era como un 8. Sí, era como un 8, pero él lo llamaba doble 5 y yo era el que tenía que llegar de área a área, era como lo llaman ahora el box to box. Sí. Así jugaba y ahí aprendí a correr, aprendí a marcar, aprendí a tirarme al piso. Entonces siempre todo lo tomaba como un aprendizaje, una enseñanza, y la verdad en Jaguares de Chiapas me fue muy bien porque esos 2 torneos que estuve con ellos, las 2 calificamos a liguilla. Ahí tengo compañeros como Arizala, que colombiano. Que vaya. Jugué con Avilés en el segundo semestre. De colombianos, no, con ellos 2 colombianos, pero pues de ahí mucho argentino, mucho mexicano. Y de ahí, con los torneos buenos que hago, me vuelven y me llaman a América. El técnico es Nacho Ambriz, que también aprecio admiración porque él tenía en ese América grandes jugadores. Ahí estaba Carlos Darwin Quintero, estaba Oribe Peralta, Benedetto. Aquivaldo. Aquivaldo en la primera etapa conmigo, claro. Sí. No, Aquivaldo, que es Aquivaldo, y Luis Gabriel Rey, que estuvieron en la primera etapa conmigo, les debo mucho. Mucho porque lo que tú dices, de ganar lo que ganaba en Tolima a ganar lo que ganaba en América, es un cambio que te puede volver loco y es lo que creo que a muchos jugadores les pasa. Pero el tener a esas 2 personas me hicieron colocar los pies sobre la tierra, me hicieron entender en qué se puede gastar, en qué no. Inclusive a Luis Gabriel Rey le debo mucho el que de muy joven invertí en seguros de vida, y yo creo que eso es algo que hoy abiertamente lo puedo decir a todos los jugadores de fútbol que lo piensen y lo hagan, que eso es como
un ahorro vitalicio como tu pensión, porque pues nosotros jugamos hasta los 38, 40 años, 36 algunos, y de ahí para allá toca seguir trabajando, pero cuando tú ya recibes algo de lo que vas haciendo, ya es algo que te da tranquilidad. Bueno, ¿y cómo es Nacho Ambriz, que ahora se nos puso de moda por lo que James estuvo en León con él? ¿Cómo es él como técnico, como profesional, como persona? No, Nacho Ambriz fue un jugador de fútbol muy querido en México. Él estudió en España, él estuvo asistente con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y ahí llega a México a dirigir. Es una persona muy capaz, es una persona muy estudiada, pero es un gran ser humano que entiende al jugador y más al fútbol mexicano, más a los equipos mexicanos que la verdad tienen un poco más de libertinaje, más de libertad sobre muchas cosas que en Colombia lo vemos que es malo, como de pronto ir a una cenar y tomarse una cerveza o ir a cenar y tomarse un vino. No quiere decir que por eso te vas a emborrachar, me hago entender. Pero allá lo ve muy tranquilo, allá se puede hacer. ¿Y un tequila? No, ellos lo toman normal. Ellos lo toman normal, lo tomamos normal porque yo también lo tomé y también me gustaba, obviamente. Íbamos a cenar y con mi esposa siempre nos pedíamos unos mojitos, unas margaritas, los que sea, íbamos a cenar. Pero pues tampoco es que nos fuéramos a pasar de copas, ¿me entiendes? Pero ese técnico, la verdad, entendía. Yo creo que eso fue uno de los grandes éxitos que tuvimos en América, que por eso fuimos campeones. Bueno, y lo que le pasó a James ahorita en León, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo lo califica? Teniendo en cuenta que usted conoció a la hinchada de León, quizá la prensa de Guanajuato, el estilo de fútbol que les gusta allá. ¿Cómo cree, cómo ve lo que pasó con James, que es lo más reciente con León? No, yo siento que James tuvo un buen paso por León. Yo creo que el primer semestre de James es espectacular. El segundo, obviamente, James se lesiona, tienen cambios de técnico. Al León no le va bien, al equipo como tal, y eso obviamente a todos los jugadores, pues, y siendo James hace algo más grande, algo más macro. Entonces, es más por eso. Obviamente, imagino que tuvo que tener algún altercado, como en algún momento lo tuve yo, como en algún momento lo tiene cualquiera. Esto es fútbol, creo que de pronto James en este momento quiere tener un nuevo reto, pero yo creo que ahí se ve lo de fútbol mexicano. Inclusive ayer que estaba en el partido que jugó la selección, se ve un James muy bien entrenado, se ve un James que no duró 90 minutos, que corrió, que yo creo que tiempito atrás de pronto venía arrastrando la lesión que tuvo en la pantorrilla y de pronto se veía que no estaba 100%, pero vemos a un James 100% y que yo creo que nos va a dar mucho en el Mundial. Claro. Bueno, y le nombro dos palabras. Atlético Nacional. ¿Usted qué me dice? Atlético Nacional. Es grandeza. Es grandeza. Atlético Nacional, la verdad, me demostró que es un equipo grande. En cómo te tratan, en la infraestructura que tienen, en las instalaciones que tienen, en todo el mundo nacional, en la cantidad de trabajadores que tienen para ti. Es un equipo que está a nivel de los mejores de Sudamérica, un equipo que está a nivel de Europa en cuanto a su infraestructura. Y es un equipo que la verdad se quedó en mi corazón. Yo también me quedé en el corazón de mucha gente de la hinchada de Nacional. Y fue ese equipo que me abrió las puertas otra vez para volver a Colombia. Ese equipo que me dio esa confianza y me dijo, toma la pelota, vuelve a ser tú, vuelve a jugar, porque pues tuve un año en Atlas, en mi último equipo en México, que no la pasé tan bien. Entonces quería volver a resurgir, quería mi sueño de la Selección Colombia, porque era el único que tenía por cumplir. Y en eso tiene que ver mucho el míster Juan Carlos Osorio. Creo que es el técnico que más me enseñó, es el técnico al que más le debo un conocimiento futbolístico, es el técnico y la persona que yo le debo el por qué me aficioné a también estudiar el fútbol, prepararme para ser técnico, y esa capacidad que él tiene yo creo que es para explotarla más. Yo creo que Colombia debería explotar la capacidad que tiene Juan Carlos Osorio. ¿Qué tenía Osorio que no tuvieron los anteriores técnicos después de esa larga carrera y el repaso que ya hemos hecho, que lo cautivó tanto?
No, todos tienen sus aspectos positivos, todos son muy en su personalidad, todos son con una sapiencia del fútbol que cada quien lo maneja diferente. Unos tienen mejor manejo de grupo que la parte metodológica, unos son más entrenadores que técnicos, pero lo que me cautivó el profe Juan Carlos Osorio es la forma de entrenar, el conocimiento del fútbol que tiene, lo que ha estudiado te lo da, el discernimiento en los partidos, el tú entrenar sabiendo que te toca un rival y que te vas a encontrar eso y qué pasa en los partidos, el salir jugando desde atrás y entregarte a los volantes, a la ofensión, nos decía, usted párese en esta posición o en esta zona que la pelota la tengo que hacer llegar ahí. Ya hay payas inventiva de ustedes, pero no la hacía llegar ahí. Entonces, la verdad me cautivó por la forma en cómo él ve el fútbol. Obviamente, yo lo puedo decir así porque tuve una buena conexión con él. Siempre jugué con él, era de los importantes con él. Todo el mundo sabe de la rotación que él hace. Él a mí me la explicó. Fue una persona que podía yo llamarlo por teléfono. Fue una persona que me dio confianza de llevar de pronto yo no era el capitán nacional, pero pues me sentía uno de los líderes en ese momento por la misma confianza de que me daba el profe. Y yo creo que eso hace que yo llegue a mi prime, explote mi máximo potencial y eso yo creo que me va a quedar para siempre. Los esferitos del profe, el rojo, el negro y la libreta, ¿qué anotaba ahí? ¿Qué le demostraba? Anota de todo lo que tenga que hacer fútbol. Sí. En una libreta, todo lo que tenga que ver fútbol, él lo anota. Todo lo que tiene que ser para su aprendizaje, porque él dice que sigue aprendiendo. En su forma de ver el mundo loco como lo tiene el fútbol, y él apunta todo. Él apunta todo y créeme que lo apunta. No es que uno dice no, que se hace o hace mamarracho, no, lo apunta. Y si tiene que hacer dibujo, lo hace. Y uno escucha a Daniel Muñoz, veía ese Daniel Muñoz que lo ponía de lateral derecho, lo ponía de volante de marca. Una vez creo que lo puso hasta de defensa central, jugando en Nacional, y ver lo que es Daniel Muñoz ahora, ¿cómo explicarlo? Yo conocí a Daniel Muñoz ya cuando había cambiado el chip que él traía. Cuando yo conozco a Daniel Muñoz maduro, que se entrenaba, que se preocupaba por su cuerpo, que se preocupaba por tener fuerza, por pararse, por cuidarse. Él era el capitán de nosotros en ese momento, el profe le entregó la capitanía y la verdad que se la merecía por cómo el fútbol, esa pasión que tiene. Todos saben que Daniel Muñoz fue hincha de la Barra Brava de Nacional, entonces él juega con esa pasión y sigue jugando con esa pasión, uno lo ve y... O sea que ahora es hincha del Crystal Palace. Debe ser. ¿Qué señor? Debe ser y debe ir a la barra también. Pero Daniel es un gran profesional. Yo creo que esa es la palabra para Daniel. Un gran profesional, es muy apasionado a lo que hace y juega con eso, juega con esa pasión. El mejor compañero o los mejores compañeros que tuvo en Nacional, en ese Nacional, después de usted haber hecho un recorrido importante con grandes equipos en América, seguramente grandes compañeros en Atlas, en León, en ese Nacional, jugadores que lo hayan impresionado por su categoría, por su calidad, por su técnica. Bueno, usted no les merece porque usted, a donde se la tire uno se la devuelve, o con uno que se entendiera. No, siempre me entendí mucho con Harlan, con Sebas Gómez, me entendí mucho con Sebas Gómez. Harlan, Baldomero, sabía siempre llegar al segundo palo y nomás uno era tirar el centro ahí. Hice una gran amistad con Candelo, con Eli Belton, con Mafla, con Cristian Mafla fuimos muy amiguitos, aún somos muy hermanitos. Entonces, no, con Nacional mucho, ahorita en lo último con Gio hicimos una gran amistad. Pues se juega mucho, ¿no? No, yo creo que de los jugadores con los que yo he entrenado y he visto que yo diga, ese man está superior a nosotros, Gio. Y además con esa estatura y esa estatura, la técnica, el golpeo a la pelota, la inteligencia para jugar. Grande. Bueno, y ser campeón en Nacional, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasó con Rifle?
papá y con su mami, que me la ha mencionado varias veces, ese hecho de ser campeón con un equipo grande e importante de Colombia. Nosotros fuimos, la primera vez que fuimos campeones con Nacional fue en Copa. Fue en Copa en Pereira. Siempre nos tocó ser campeones fuera de Medellín. Nos tocó ser campeones en Pereira y nos tocó ser campeones en Ibagué. Obviamente mis padres siempre estuvieron, como estuvieron cuando fuimos campeones en México. Siempre estuvo mi esposa, que la verdad para arriba y para abajo con uno, el cual le mando un saludo, sabe que la respeto y la amo mucho y muchas gracias por todo lo que ha aguantado y por todo lo que te va a seguir aguantando, porque sabe que el fútbol va a existir siempre en la casa. Ahorita viene el hijo, que sufre más con el hijo que conmigo. Entonces, ¿para qué le digo? Y ser campeón, no, eso fue... No había sido campeón en Colombia, porque cuando América fue campeón, yo estaba ahí en el 2008, pero no jugué con ellos. Pero yo estaba entrenando con ellos, pero no jugaba. Fue cuando recién llegué, pero no había sido campeón en Colombia. Tuve la oportunidad en Tolima, lastimosamente no pudimos llegar a la final, hasta por un penal que yo boté en Pasto, pero pues después tuvimos la calificación y era un empatar, nos ganó Águilas al minuto como en los 80 y algo, el Curito Cortés. Pero esa sensación de ser campeón en tu país es indescriptible, porque es lo que tú sueñas desde niño, estar en un estadio lleno, que te griten campeón, que te ovacionen. Yo creo que ese es el sueño más grande. Haberlo hecho en Copa, en Pereira, la verdad que... Y tener a mi familia, porque tuve a toda mi familia. Tenía a mis hermanos, a mis papás, a mi esposa, a mis hijos. Estaba inclusive mi suegra, cuñados, primos, tíos. Entonces yo creo que eso fue muy agradable para toda la familia. El de Liga en Ibagué, yo creo que la mayor fiesta que hicimos fue en el camerino, en el bus hacia el aeropuerto, en el avión, en el bus hacia donde nos iban a esperar, porque ya donde nos iban a esperar fue afuera del Atanasio, que estaban todos los hinchas obviamente esperándonos, pero era muy tarde. Eran casi las 12 de la noche, 1 de la mañana, creo, era muy tarde. Esperan, ¿no? Pero no estaba lo mismo, porque ya la gente esperando tanto tiempo, nosotros también obviamente estábamos bebiendo en el camerino y todo eso, obviamente el transcurso... uno se pasma como tal. Andrés, lo paso a otro tema importante que estudiando antes de la entrevista, es el partido Bolivia-Colombia rumbo al Mundial 2022, que fue su convocatoria de Selección Colombia por parte de Rueda. Sí. Entró por Quintero en una plaza dificilísima. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivió? Yo creo que hablar de ese momento es algo como agridulce para mí, me hago entender. Porque, como te dije, era el sueño que me faltaba por cumplir, poder jugar en la Selección Colombia, representar a mi país. Había estado muchas veces preseleccionado, nunca había tenido la oportunidad. Inclusive en la Copa América, cuando pasa lo de Edwin Cardona, pues estaba opcionado en ir. Por cosas extras no se pudo, porque después me lo contó el mismo profe porque fue. ¿Quién lo llamó? Reinaldo, el profe Reinaldo. Reinaldo. Era el que en la Copa América está con Reinaldo. Luego me llama primero a las preselecciones que hacen de todos los microciclos que hacen con todos los lugares de Colombia. Hacemos unos entrenos, en la práctica vamos muy bien. Y pues uno con la esperanza de poder ser llamado a la selección para jugar en la eliminatoria, y llega ese llamado y vamos a Bolivia. Y pues vamos al banco, inclusive cuando yo llego al camerino todo el mundo expectante porque quedaban 2 afuera y bueno, ¿quién se queda afuera? ¿Dónde está tu nombre? Cuando vi mi nombre ahí yo dije, lo logré poder colocarme la camiseta de la selección, cantar el himno nacional para mi selección. Pero pues yo era un hombre siempre de retos o siempre he sido de retos y no quería que se quedara ahí, quería darlo todo de mí. Ese partido el profe yo creo que nos lleva estratégicamente porque éramos jugadores que jugábamos en la altura. Aparte yo venía jugando de México, que también es altura, y normalmente en la altura siempre me ha ido bien. Te cuento, cuando entré fue una sensación indescriptible. Creo que de las mejores sensaciones que he tenido en el fútbol es esa, entrar ese día, tocar la primera pelota, que
compartir cancha con Cuadrado, con Luis Díaz, con todos esos cracks, créeme que fue muy bueno. Y aparte, siento yo que estaba haciendo un gran juego, estaba haciendo un gran partido. La verdad que no sé si era la emoción o qué era, pero no sentía la altura, no sentía la agua. Inclusive David Ospina me decía, sigue corriendo que te las voy a tirar todas. Y le empezó a sacarme largo, que inclusive ahí en una de esas llega el gol de Roger, que yo no alcanzo a cabecear. Y Roger hace el gol. Y por eso tuve la jugada del gol que tuve, que ahí empiezan como que en el fortuna, porque siempre uno quiere marcar y me quedó la pelota ahí justamente para hacerle y la tiro afuera. ¿Y ahí qué pasó? ¿Después la visto? ¿La volvió a ver? Sí, obvio, ¿no? La vi miles de veces. Uf, ¿cuántas veces no la viste? ¿Y qué pasó ahí? No pasó nada. Yo recibí la pelota cuando controlé la pelota que botando. Veo al arquero salir y yo digo, la tengo que pegar al palo. Y la golpeo seco contra el palo y la tiro afuera. Por cálculo la tiré afuera. No se va muy lejos. Voy a ver, yo creo que de pronto haber defendido más tranquilo, golpearla con los 3 dedos, como sé hacerlo. No sé, igual no es una excusa, pero pues no estoy acostumbrado, no me gusta jugar por carrilero por derecha. En ese partido me tocaba, porque el profe me pone de 10 por Juanfer. Sí. Pero Cuadrado me dice, no, yo juego de 10, tú juegas por el carril. Porque obviamente sentía la obo. Yo no le hago caso, hágale que yo vengo a correr y a tratar de ganarme un lugar. Y desafortunadamente por esa jugada, como no la meto, me sentía como en deuda conmigo mismo dentro del partido. Y ahí trato de buscar una pelota que ni siquiera era para mí. Me crucé toda la cancha, me la tiraron al espacio, creo que fue el mismo Cuadrado, me la tira al espacio, salto. Y cuando la bajo, piso el guayo del rival, del central boliviano, y el tobillo se me esguinza. Creo que iba como minuto 22, 25, no estoy mal, pero el tobillo a mí me quedó inmediato así. Pero el profe me decía, pues te voy a sacar. Yo le decía, no, yo estoy bien. No, yo no podía ni correr. Estaba corriendo en la punta, pero no me iba a salir. Era mi sueño estar ahí, y yo dije que le pase el tobillo lo que tenga que pasar, pero no me iba a salir. Oiga, larga historia, ¿no? ¿Algo ha hecho usted en el fútbol? No hablamos ahorita que estuve en Alianza Lima, que Se lesionó. yo creo que es el infortunio más duro que he pasado cuando me lesionó la rodilla, que de ahí tengo una caída de mi ritmo futbolístico, del fútbol que yo desplegaba, porque pues la verdad es una lesión muy complicada y que me costó mucho recuperarme. No sé si es que me apuré en volver y no estaba plenamente para volver o qué pasó, pero pues me costó. Yo creo que hace poco, ahora que estaba en Bucaramanga, fue que me volví a sentir bien, que me volví a sentir otra vez. Y lo que hablamos al principio, me tocó tomar este reto de jugar en Boca por muchas cosas. Lo tomé por muchas cosas. Primero, porque quería un lugar donde me dieran esa importancia. Quería un lugar donde yo volviera a explotar mi fútbol, a demostrar a mucha gente que no estoy lesionado, porque mucha gente decía eso, que es que el rifle está lesionado, queda mal de la operación o mantiene lesionado. Entonces yo creo que jugando al ritmo de la B que se juega, no saben lo que corren los muchachos, no saben la intensidad que se juega, jugar sin embargo, se golpea mucho, y jugar a ese ritmo, créeme que me vuelve a decir a mí mismo, todavía tienes para jugar. Yo creo que es una enseñanza también para mí. ¿Cómo fue lo de la lesión para vivirlo y para superarlo en Alianza Lima? Que me dejó sonando ese pedazo que se ve que lo sintió, que lo sufrieron con su señora y sus 2 hijos. Mucho. Estando fuera, lejos del país. Sin embargo, creo que en Alianza Lima se portaron también bien con usted. ¿Cómo fue ese pedazo que como toda la vida tiene bemoles altos, bajas, que son gajes del oficio al final, porque ustedes están todos los días en actividad física, fricciones, golpes, todo eso? ¿Cómo vivió esa lesión? Yo creo que fue una lesión muy dura. Una lesión muy dura porque había llegado a Alianza Lima y ya otra vez me sentí en mi prime. Estábamos jugando a Libertadores. Inclusive Alianza Lima tenía un récord de casi 11 años sin ganar un partido de Libertadores, casi 30 partidos, si no estoy mal, sin ganar. Y yo llego a un equipo para eso, que solamente querían ganar un partido.
Pero la mentalidad de los que estamos es, con el equipo que tenemos podemos calificar. Y teníamos un grupo muy difícil. Teníamos a Libertad, Mineiro, Paranaense, que era el campeón de la pasada Libertadores, y nosotros. Y nosotros empatamos en casa con Paranaense y le ganamos a Libertad en Paraguay. Ese día me fue muy bien. Fui una de las figuras con Pablo Sabá, que hizo el gol. El segundo, porque el primero hizo el David Rodríguez, que yo le puse el pase. Entonces otra vez me volví a sentir en mi prime. Me volví a sentir muy bien. Inclusive el profe me dice, como teníamos el partido de vuelta, jugábamos con Mineiro en casa, porque habíamos jugado de visita, habíamos perdido con Mineiro en Brasil y teníamos Mineiro en casa. El profe me dice que descanse. No me lleva un partido, jugábamos contra Melgar y no me lleva, nos deja a 4 o 5 de los titulares, nos deja, que para que estuviéramos recuperados para el partido de Libertadores. Y jugábamos martes y eso fue un sábado. Fue un sábado que entrenábamos, llegaban los muchachos del partido y nosotros con los suplentes que nos jugaron, íbamos a hacer una mini práctica, como para movernos. Esto es una anécdota que tengo que yo creo que solamente la sabe la familia. Mis hijos tenían en el colegio, el que estaban en Perú, como una convivencia deportiva de todo el colegio. Entonces yo acompañé a mi hija porque entrenábamos tardecito, entrenábamos en la tarde. Entonces yo acompañé a mi hija y mi hija ese día me dice, papá, no vas al entreno, quédate conmigo. No vas al entreno. Y me rogó, se puso casi que lagrimar, llorar, no vas, no vas, no vas. Y él allá me lo dice. Me dice, papá, ¿te acuerdas que yo te dije que no fueras a ese entreno? Y justamente estamos entrenando. Ya era la última jugada del entreno. Estábamos jugando que el gol gane. Entonces tiro la pelota hacia afuera, paso y cuando me la dan yo controlé la pelota y la pelota me queda en el aire. Como por terminar el juego quise darle duro y cuando voy a darle duro el pie no me gira, el pie de apoyo no me gira. Se queda trabado, claro, le hago yo mismo la palanca y yo de una escuché que rompió. La rodilla no se inflama, la rodilla queda estable. Los doctores me hice revisar del doctor Nelson de Nacional, me hice revisar del papá de Pablo Sabá, que también es cirujano. Ellos me dijeron que tenía la rodilla estable, pero pues ellos como doctores que lo mejor era operarme. Pero yo traté de recuperarme Con fisioterapia, dándole fuerza. Alcanzo a jugar otra vez 2 partidos con Alianza Lima. Y otra vez en un entreno voy a trabar y cuando freno y giro, un compañero medio me empuja. No fue culpa del compañero, es culpa de que tenía la rodilla ya así. Medio me empuja y otra vez, y ahí es donde ya decido operarme y me vengo a operar a Medellín con el doctor John Byron. Y ahí empieza la recuperación, empieza la odisea. Porque estuve un tiempo recuperándome en Medellín, luego vuelvo a Alianza Lima a recuperarme. Y pues pasaron cosas contractuales de que no... Pues como en Colombia normalmente tú estás lesionado y se renueva el contrato, allá no pasó. Por las legislaciones del país no pasa eso laboralmente. Entonces... ¿Lo pueden despedir a un enfermo? Y ahí me recibe el doctor Portela en el Cali, que la verdad aprecio y agradecimiento con él porque después de que te cierran las puertas muchas personas que te dijeron que te iban a dar la mano, él me dio la mano. Me revisaron 2 doctores, el doctor Muñoz y él me dio la posibilidad y me dijo que me quedara en el Cali recuperándome para volver a jugar en el Cali. Y ahí es cuando llegó el Cali. Claro. Pero llego al Cali, pero pues cuando me recupero, no. Obviamente tú dices 8 o 9 meses, pero no estaba a tu 100. Es mucho tiempo. No, y no estaba a tu 100. No estaba a tu 100. Si ven a la lesión de Neymar, pasa yo creo que tiempito después de que me pasó a mí y esta es la hora de que todavía Neymar no es Neymar de antes. Es una lesión complicada, pero pues yo sé que él se va a recuperar porque ya yo me recuperé. Se puede uno recuperar, pero hay que dejar pasar el tiempo. Yo creo que me pasó casi año y 3, 4 meses para yo volverme a sentirme con confianza, más de estar bien, con confianza, de vos apoyar igual, de volver a poner la pierna para que no te roben la pelota, o poder estirarla para poner la punta, hay cosas así que realmente... Estoy acostumbrado a jugar. La verdad, si algo tuve fue que fui mal suplente. No me gustaba ser suplente,
Me gustaba siempre estar jugando. Pero para usted. Sí, sí. No, a veces también yo lo tengo que reconocer. Yo soy muy autocrítico y yo sé que eso fue un error que yo cometí en mi carrera, de que de pronto tenía encontronazos con los técnicos o hasta a veces con compañeros porque hacía mala cara, porque no jugaba, sin ellos tener la culpa. Eso lo entiendo una hora que está grande y uno está de otro lado, de otra posición. Pero pues en ese momento obviamente no lo hacía por malo, lo hacía por esa ganas de competir, esa competitividad que siempre me ha caracterizado, de siempre jugar, de siempre ser importante. Entonces iba mucho por ese lado, que yo sé que ahora es un error que yo cometí y mucha gente me lo decía y uno lo trataba, pero pues ese es el fervor que siempre vive el fútbol, de querer siempre estar jugando, de ser importante y de nunca estar cómodo con lo que tengo. ¿Se agrandó en algún momento? ¿Se creyó el cuento? De pronto porque estaba jugando mucho, por la fama, por el dinero que como hemos reconocido acá, que ganaba, o siempre ha sido tranquilo, calmado. Yo creo que mucha gente puede decir que sí me agrandé. De pronto en lo que yo soy, no, porque siempre con mi familia, con mis amigos que siempre estuvieron muy cercanos, que fueron muy pocos, siempre me los llevaba para todos lados, éramos siempre los mismos. Cuando podía ayudar a alguien lo hacía. Pero hay cosas que uno pega, como te digo, de pronto que siempre esté jugando y no jugar y hacer mala cara o sentir que tú tienes que jugar y de pronto hacer malos comentarios, porque de pronto sí me pasaba que de pronto hacía malos comentarios que no estaban como acorde en el momento y eso sucedía y realmente molestaba. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta. Quizás en Nacional hubo un momento en que la hinchada dijo una vez que es el rifle y 10 más, o siempre era yo la figura y cosas así. Entonces uno entiende ahora que puede ser eso, que de pronto a los compañeros no le caía bien. Y de pronto tú repostear eso en tus redes sociales daba pie a eso. Entonces yo creo que son errores que lo cometí, puede que sí, pero no lo hice con esa intención, sino siempre reposteaba por darle un reconocimiento al que me estuviera mencionando, ¿me hago entender? No porque yo me lo creyera. Claro, ahora averiguando antes de la entrevista, pregunté por los jugadores en Cali y tal, y el rifle tenía noche, el rifle chupaba. Me decían, no, ese man no, eso es responsable, tranquilo, no tuvo indisciplina, como lo hablábamos ahora al principio, en unas ciudades tan calientes, siendo joven, con platica, con reconocimiento, jóvenes, todo eso. No, yo creo que siempre fue muy disciplinado. Obviamente tuve mis deslices, obviamente hubo días que puede llegar por tomado, pero si llegaba tomado era porque hacíamos una reunión en la casa, un cumpleaños de un compañero. Yo creo que la única vez que yo me acuerdo que yo llegué a un entreno así fue en León. Tuvimos una fiesta de disfraces. Fuimos muchos compañeros y al otro día teníamos entreno. Llegamos, pero pues teníamos una fiesta de disfraces, o sea, todo en familia. Sí. Nosotros en León hicimos una gran familia con Alex Mejía, con mi compadre Hernán Darío Urbano, que yo creo que de los futbolistas es mi mejor amigo, porque compartí con él en la primera vez en el Cali, después compartí en León, después compartí en Atlas, ahora en Cali que vivimos juntos, mantenemos para arriba y para abajo. Yo creo que él y la familia son uno más, los hijos de él son como mis hijos, pero en León teníamos con Andrés Felipe Mosquera, los chilenos eran muy con nosotros, los argentinos, entonces nos reuníamos entre familia y hacíamos asados, llevábamos banda, porque allá se lleva la banda, nosotros llevábamos orquesta de salsa, y tomábamos los fines de semana, había cumpleaños todos los fines de semana, pero éramos muy nosotros. La discoteca, si me gusta, no puedo decir que no, pero sé cuándo hacerlo, ¿me entiendes? En vacaciones a mi esposa le digo, bueno, en feria vamos todos los días, ella a veces no sale porque pues no es tan rompera como yo, pero sí. Gol, 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 gol.